En tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Desde Concepción del Uruguay, Fabián Galarraga, aquí desde Buenos Aires, Fernando Galarraga en Radio Caput y arrancando una nueva edición de Diseño Universal. Este programa que pretende ser una voz más para aportar a la discusión, al debate, a pensar la realidad que hoy atravesamos y que por supuesto a nosotros como apasionados de la radio, de la comunicación, nos gusta compartir a través de la emisión, de la potente emisión de Radio Caput. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Aquí estamos, Entre Ríos tiene fama de aguadas y leña fuerte, de las mujeres hermosas y de los hombres valientes, con una copla bien entrerriana, empezando a recorrer esta tarde. Charlábamos con un amigo, no sé si haremos tiempo de escuchar algo de esa charla hoy, siempre corriendo con los tiempos, y a propósito de la poesía criolla, iniciábamos hablando de aquel viejo poema llamado El Remate, de Yamandú Rodríguez, por esto de ya no da criollos el tiempo. Y bueno, nos preguntábamos, ¿sigue dando criollos el tiempo en un momento como este donde hay tanta preocupación y tanto agobio por lo que está pasando? Lo escuchaba en estas horas al diputado Daniel Arroyo explicando algo que bien sabemos de la situación cuasi de catástrofe que se vive en relación con la discapacidad. Ha tenido un escalón más, lo que charlábamos el otro día, no solo con los dichos de Españolos, sino con lo dicho después por el presidente, atacando a un niño con discapacidad por sus dichos, por sus pensamientos, acusándolo en su pertenencia política, como si eso fuese así, o en todo caso si eso tuviese algo que ver. Y bueno, estamos en esta encrucijada, ¿no?, que nos sitúa entre la ética, la moral, el hermano que está sufriendo. Leía una cita de alguien que dice: no tiene patriotismo quien no cuida al compatriota, o el famoso pseudo equilibrio fiscal, a qué costo, o esta inflación del 2 o menos del 2% con la paz de los cementerios que vive hoy la Argentina. Sí, vamos a avanzar después en el programa compartiendo un poco lo que dejó el miércoles de manifestaciones, el miércoles de visibilización de estas temáticas para la sociedad, que paulatinamente se va haciendo más masivo el reclamo y la protesta, y creo que eso tiene que ver con que mucha gente va sintiendo en su vida cotidiana cómo esta paz de los cementerios cala hondo
en la vida de los argentinos, en el poder adquisitivo, en lo que le toca su vida cotidiana, pensando ya en cómo se desordena la vida de las personas con discapacidad y de su familia cuando se cierran prestaciones, cuando falta transporte, cuando la burocracia se agiganta y se convierte en una barrera cuasi insalvable tantas veces. Es Pero muy sí, fuerte lo que ha pasado el miércoles, que lo voy a dejar para más adelante en el programa, pero uno dice, no podía ser de otra manera, no podía terminar el miércoles de otro modo como ha terminado, porque uno ya veía a la mañana, en las primeras horas, el enorme operativo de seguridad, lo pongo entre signos de interrogación, ¿no? De seguridad montado por el gobierno para reprimir, para ahuyentar, para disciplinar a los manifestantes. Bueno, tuvimos el miércoles que tuvimos, ya lo contaremos en el andar del programa, pero ni más ni menos que lo que se ha venido gestando. Ahora, está poniéndose cada vez más picante la calle y no hay que esperar que eso sea de otro modo, porque me parece que la gente está entendiendo que debe tomar las propias riendas de su vida. y en este contexto, Fabián, no podemos dejar de mencionar el anuncio político de esta semana, del lunes, donde Cristina le contó al Gato Silvestre en su programa que va a ser candidata en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires a diputada provincial. Yo veía el escándalo, la sorpresa, el terremoto político que genera cuando Cristina habla y cuando hace anuncios de estas características, que de alguna manera era celebrado en Casa de Gobierno y sus aliados en la provincia de Buenos Aires, PRO y Libertad Avanza, era cuestionado por quienes siempre le reclaman a Cristina más autocrítica y que se corra de todos estos escenarios políticos para abrir el juego a otros dirigentes, y también, por supuesto, hacia el interior del movimiento nacional y popular peronista, porque obviamente Cristina es candidata y se mueve, genera un tembladeral a nivel dirigencial, a nivel de la militancia, a nivel de tantas cosas, de quienes la quieren, de quienes la aman y de quienes la odian, quienes la detestan a la expresidenta, indudablemente. Se dice mucho en la jerga política, a veces hay que salir a embarrarse al territorio. Me parece que lo está haciendo Cristina, yendo a jugar, entre comillas, ahí a la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. Después esto tendrá múltiples lecturas, por supuesto, pero también es cierto que abre un enorme abanico en la discusión. Nadie tiene tanta centralidad política como ella. Tal vez en algún punto el presidente, pero desde otro lugar. Nadie mueve lo que mueve Cristina todavía. Veíamos en la previa a la entrevista con el Gato, bueno, la cantidad de gente que se acercó, todo lo que genera esto. Me parece que están políticamente hoy, están en un mano a mano, claro, otra vez, de Cristina con Milei, más allá de quiénes sean los nombres que juegan en las listas. Y después un montón de cosas que no se pueden soslayar hacia afuera y hacia adentro del peronismo. Un peronismo que está haciendo eclosión a todo nivel, porque aquí en Entre Ríos también atraviesa discusiones muy fuertes. Bueno, veremos cómo decanta todo esto, pero como vos decís, un verdadero terremoto en la política, el anuncio de esta semana, aunque se sospechaba, aunque algunos lo señalaban como posible, bueno, ahí lo tenemos. Y acá ahora hay que esperar cómo juegan los distintos actores, ¿no? El propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya tuvo un acercamiento con Cristina estos días, telefónico. La Corte Suprema de Justicia, que tiene en su escritorio esta corte que es experta en congelar las causas y moverlas en función de los intereses políticos. Y por supuesto, la propia Libertad Avanza, el propio presidente de la Nación, a ver qué hace y cómo se mueve, porque indudablemente a él le encanta confrontar con Cristina y con el kirchnerismo. Es su
enemigo preferido. Y esta noticia, obviamente, para ellos es una buena noticia. La última cosa de mi parte, por ahora, para dejarte la presentación de la música y rápidamente poder meternos en lo que viene. Un saludo a todos los comunicadores, a todos los que hacen periodismo, desde la formación periodística o desde el hacer del periodismo. En un tiempo de tanto cuestionamiento y de tanta dificultad para el ejercicio profesional, por una parte, o para el simple, cotidiano y al mismo tiempo imprescindible ejercicio de la libertad de expresión, tan en riesgo en este tiempo, vaya hacia mañana, sábado 7 de junio. Un abrazo muy especial a todos los y las colegas que han abrazado este oficio, por profesión o por vocación de ejercicio ciudadano, simplemente de garantizarse y garantizarnos la libertad de expresión. Me sumo, Fabián, a tu saludo para los colegas, para tanta gente que abraza con mucha ilusión esto de hacer periodismo por todos los medios y por tantas herramientas hoy de comunicación que se han diversificado, que también obligan a quien escucha, a quien lee, a quien mira, a seleccionar y a buscar mejor, ¿no? Creo que esta forma de comunicar actual de hoy demanda a quienes consumen la información un mayor compromiso para bucear, para identificar cuáles son los interlocutores mediáticos válidos a la hora de transmitir información y opinión, ideas, pensamientos, conceptos y propuestas periodísticas que sumen a la construcción de una mejor democracia y de una sociedad más inclusiva. Y por eso es tan rico poder ser parte hoy del escenario mediático y poder ser parte de quienes contribuyen a que la sociedad esté más informada, porque una sociedad informada es una sociedad que toma mejores decisiones. Y en este día los dejamos con música, los dejamos con un bello tango que canta Hernán Cocuza Castielo y que seguramente todos vamos a disfrutar en la tarde de Buenos Aires. Esta vez más. Yo quiero hacer mi descargo. Este muchacho es un ingrato. Lo de figurita difícil es una mentira muy grande. José me dijo, para hoy que es viernes hoy, yo el martes estaba acá en la puerta. No sé lo que está hablando este muchacho. No sé qué figurita difícil me habla. No importa, es otro tema. Gracias por molestarme. No sé de qué está hablando. Está hablando de otro cantor.
en el boliche y no pueda conquistar tu corazón. Igualmente se agradece tu presencia. Gracias por tocar tu fuelle sin razón. Me voy yendo por la silla, nada muerta. Me voy yendo que otro bar recién abrió. Me voy a deshojar la margarita. Hoy nace nuevamente. Y hoy es viernes y da para escuchar música, pero también da para reflexionar, para escuchar las voces de los protagonistas y seguir construyendo este diseño universal por Radio Caput. Y en las últimas semanas, desde la Iglesia Católica Argentina, tuvimos algunos hechos muy significativos. Más allá de Francisco, más allá de la sucesión de León XIV, a nivel de nuestro país, la Iglesia se ha pronunciado de una manera contundente y por eso queremos hablar con uno de sus máximos referentes en uno de los temas más importantes que atravesó esta semana. El miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados finalmente la media sanción para la ley de emergencia en el tema de discapacidad. Pero todavía resuena los ecos del mensaje aquí en la ciudad de Buenos Aires del arzobispo García Cuerva y de un mensaje muy contundente que pronunció la Comisión Episcopal Argentina en relación a la situación de las personas con discapacidad. La CEA está presidida por el arzobispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo, que tiene la amabilidad de atendernos unos minutos esta tarde. Monseñor, buenas tardes, espero que usted me escuche bien, soy Fernando Galarraga, esto es Radio Caput y gracias por atendernos en la tarde de hoy. Buenas tardes, Fernando, mucho gusto. Bueno, estaba repasando, Monseñor, el documento que ustedes emitieron. Primero, desde mi lugar como persona con discapacidad, agradecer ese pronunciamiento. Y segundo, consultarlo. ¿Cómo llega la CEA, cómo llega la Comisión Episcopal Argentina a emitir este pronunciamiento que es muy fuerte y que le pide acciones concretas al gobierno, también a la sociedad? Imagino que llegaron hasta ustedes los ecos de la situación que atraviesa el sector. En realidad no es el primer documento, hace un mes y medio habíamos sacado uno ya dando cuenta de esto, y desde hace 2 años que los distintos sectores de la Iglesia Católica en la Argentina vinculados a la discapacidad vienen pronunciándose sobre el desfinanciamiento del sector. De manera que este viene a ser como una expresión del máximo nivel de la conferencia ante la desatención de los llamados anteriores, ¿no? Y en realidad lo hacemos porque tenemos referencias directas, colaboradores nuestros, capellanes, servidores de distintos centros terapéuticos que nos acercan la tensión dramática que viven tantas familias. Sí, conozco de cerca un poco el trabajo de la obra Don Orione, de los Camilos en Areco, aquí en la provincia de Buenos Aires. Sé que en Mendoza también hay otras instituciones que, si bien no dependen de la Iglesia Católica, están muy ligadas en el origen. La obra del Padre Mario aquí en González Catán. Son instituciones muy grandes que tienen enormes costos para sostener a diario y donde me imagino está impactando esta situación de manera muy compleja. Sí, y además en la vida de las familias, que no pueden llevarlos por distintas situaciones a sus hijos o hijas o familiares a los centros cuando empiezan a cerrarse las prestaciones, ¿no? Creo que esto es uno de los temas que menos se comprende, ¿no? Por ahí, no solo ya por los funcionarios, sino me parece que por la sociedad un poco, que se desconoce la real dimensión que tienen estas instituciones en la vida de personas con discapacidad intelectual, con autismo, con síndrome de Down, con algunas condiciones que son muy estigmatizadas todavía en nuestra sociedad. ¿Usted piensa que esta situación que estamos atravesando podrá aportar para que se visibilice más la condición de discapacidad de muchas personas en nuestra sociedad? Antes me parece que sería importante insistir en una visión integral de todas las personas que están atravesando alguna forma de vulnerabilidad. No solo la discapacidad, sino situaciones de pobreza, la niñez en situación de enfermedad, la gente que vive en situación de calle. Son los extremos de la vida, las periferias
existenciales que decía el Papa Francisco, que alegremente el Estado no puede decretar que no son válidas para ser tenidas en cuenta, ¿no? Este último documento que ustedes emitían hacía referencia a la terminología, al maltrato, a algunas expresiones que se escuchan desde altos funcionarios, empezando por el propio presidente, que no hablan bien del prójimo, ¿no? Y me parece que nada más alejado del pensamiento cristiano, del sentimiento cristiano, pero también de la vida en democracia. Sí, de lo humano en general, porque todo lo que es humano reclama una dignidad que le es propia, lo decimos en el documento, más allá de la dimensión religiosa que para nosotros es tan trascendente e importante, hay una cuestión de lo humano que no puede ser soslayada, y esto significa empatía mínima, sentido común, afecto por el bien común, que para lo cual un Estado funciona, ¿no? ¿Cómo ve, Monseñor Colombo, usted al ser humano en este tiempo de tecnología, de inteligencia artificial, de situaciones de salud mental? Nos estremecíamos esta semana por una familia en Tres Arroyos diezmada, hace un par de semanas otra aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, por derivados de temas de salud mental. ¿Qué mirada tiene usted como hombre de la Iglesia y qué reflexión nos puede dejar esta tarde? Mire, yo tengo como hombre de Iglesia como responsabilidad ser testigo de la esperanza, ¿no? Y creo que el ser humano, mientras quede energía en cualquiera de nosotros, tiene que recibir de nuestra parte una invitación a cambiar el recorrido, si es que la indiferencia, el negacionismo, el indiferentismo forman parte de su brújula, ¿no? Lo nuestro es anunciar la esperanza. Yo soy un hombre enamorado de Dios y de la esperanza que Él nos vino a traer. Por eso me gusta pensar en los sueños con los que siempre nos ha conectado el Papa Francisco, y también con el proyecto de Jesús, que quiere vida en abundancia para todos, ¿no? No para algunos, no para los que son los primeros de las estadísticas, sino para los que no cuentan para estos sistemas tan inhumanos, ¿no? Imagino que esa esperanza de la que usted habla se debe alimentar a diario con lo que se entregan tantas personas en la solidaridad, en la caridad, desde las distintas acciones de la Iglesia Católica. Pienso en Cáritas, pienso este en fin de semana tenemos la colecta nacional de Cáritas, por ejemplo. Exactamente. Y es en este momento de tanta desfinanciación de parte del Estado de muchas de nuestras obras, en cuanto a ayuda, más que nunca hay de parte nuestra un apelativo a dar una mano, porque las obras de la Iglesia tienen una capilaridad increíble, ¿no? Y usted que le ha tocado atravesar distintas diócesis, pienso en Orán, en Salta, en La Rioja, ahora en Mendoza, y además que tiene diálogo con todos los obispos, por presidir la Comisión de los Obispos justamente. ¿Qué mirada de esta situación, de este momento que atravesamos? En general la preocupación es grande. ¿Cómo decir? Algunos argumentos del modelo no condicen con lo que significa un proyecto de país, un proyecto de sociedad justa y fraterna, de manera que estamos preocupados la gran mayoría. En algunos lugares quizás se perciba menos, son sociedades más pequeñas, pero todos los que tenemos grandes ciudades a cargo sabemos que hay un crecimiento enorme de las necesidades, ¿no? ¿Hay algún tipo de diálogo abierto de la Comisión Episcopal con las actuales autoridades nacionales? Esa es la pregunta que todos me hacen, y les tengo que decir lo que le digo a todos, que tenemos un canal institucional pequeñito, importante, que es la Secretaría de Culto, pero precisamente nos ubica en el lugar de una religión dentro de un esquema de convivencia. La Iglesia tiene, diríamos, otras expresiones que van más allá del culto, y en ese sentido a lo mejor un poco tengo que recordar algunos espacios de Cáritas o del Cedronar, pero así todo siempre es poco, ¿no? Sí, imagino que sí. El otro día charlaba con un sacerdote conocido y me decía que todo esto que ocurrió con la partida del Papa Francisco, con la llegada de León XIV,
pero fundamentalmente con un cambio de mirada de la iglesia, una iglesia un poco más terrenal, me decía él, está devolviendo mucha gente a las parroquias. ¿Perciben esto los obispos en Argentina? No sabría decirle eso porque, bueno, uno está dentro del esquema. Lo que sí es cierto que esta mirada de iglesia lleva muchos años. Francisco surge de esta iglesia, no es un meteorito. Exacto. Y más allá de algunos momentos erráticos de la historia no tan reciente ya, de la historia de la iglesia en la Argentina, ha habido una presencia sostenida en los ámbitos populares, casi con exclusividad en relación con otros actores que ni siquiera se han asomado. De manera que puede ser que haya una dialéctica más cercana, un tipo de expresión más connatural con el lenguaje cotidiano, pero la presencia de la iglesia lleva muchos años, ¿no? La autoridad de Cáritas lleva más de 50 años, ¿no? Finalmente, Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Comisión Episcopal Argentina, el máximo referente de los obispos en el país, una última reflexión le pido en la tarde de hoy. El mensaje de León XIV, mañana se va a encontrar con el presidente Milei. ¿Qué piensa de este eventual encuentro y fundamentalmente de lo que viene anticipando ya en estas primeras semanas el tiempo del Papa León XIV? Fundamentalmente imagino una gran sintonía conceptual con el Papa Francisco, más allá de diferencias de personalidad. Tenemos que alegrarnos mucho que es un Papa que proviene de la misión. Esto significa que tiene un sabor de presencia apostólica en tierras necesitadas del Evangelio, donde él ha sido testigo de Jesús, ¿no? Y sobre todo si eso es América, porque eso nos permite inclusive un gran conocimiento en términos generales de lo que es nuestra realidad, ¿no? De manera que pienso que este encuentro de mañana puede ser visto como un encuentro en principio protocolar. Sí. Y quizá la oportunidad para tomar contacto entre personas. El encuentro entre Francisco y el presidente fue muy bueno en términos generales. Permitió ir más allá de palabras o desmesuras iniciales, acercar a dos personas, una desde la ancianidad, a encontrar y conocer un hombre joven con una vocación de poder y poder darle también algunos consejos o ideas. Acá no hay tanta diferencia de edad, pero seguramente la posición del Papa le posibilita mirar más allá de lo estrecho que puede ser nuestra agenda local y ofrecer una mirada de conjunto. Ojalá sea así, Monseñor, ojalá que algo de humanidad le pueda ganar a esta gestión que parece un poco tan volcada a los números, a la economía, al consumismo y a cuestiones que nos alejan día a día de la solidaridad y de pensar al otro como un hermano, como un par, como alguien que necesita de nuestro acompañamiento, de nuestro sostén y fundamentalmente del sostén del Estado, sobre todo aquellos grupos más postergados, más vulnerables de la sociedad. Sin duda, para eso se elige a las autoridades, para hacerse cargo, para ponerse al hombro a los sectores más débiles, si no estaríamos en un esquema que no responde a la finalidad del Estado, ¿no? Le agradezco enormemente su amabilidad por atendernos, por dialogar y sobre todo por la labor que la Iglesia Católica desde su conducción allí en la Comisión Episcopal viene haciendo para denunciar lo que está mal en nuestra sociedad en relación a los sectores más desvalidos de parte del Estado. Muchas gracias, buenas tardes. Hoy, perdón, una cosita más. Sí, hoy por favor. Se dio a conocer una carta que mandamos en respuesta a numerosas cartas de personal médico del Garrahan. También a ellos les extendemos nuestra solidaridad, dimos a conocer esa carta que de alguna manera nos hace pensar como sociedad qué significa postergar la atención de la niñez y desentendernos, ¿no? También nuestro reconocimiento por ese enorme gesto, porque la lucha del Garrahan también tiene que ser la lucha de todas las iglesias, no solo de la Iglesia Católica, y de toda la sociedad argentina, si queremos construir una sociedad y un país que nos contenga a todos y todas. Muchísimas gracias, Monseñor Colombo. Un gran abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Seguimos en Diseño Universal después de la pausa. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela.
Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, porque son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Y bien, continuamos para seguir aportando a la información, al debate, en la víspera del Día del Periodista. Y como decíamos con Fabián hace un rato, en un tiempo tan complejo, tan desafiante para la actividad, donde el poder señala, persigue y denuncia, donde otros traicionan la profesión y se rinden a quien sabe qué tentaciones. No lo tenemos claro, pero sí vemos los resultados. Y bueno, nosotros seguimos desde aquí, desde Radio Caput, esta vidriera del pensamiento y de las ideas y de la construcción colectiva, desde la radio, aportando justamente a la construcción de un modelo alternativo, porque queremos una sociedad para todas y todos. Vamos a compartir ahora una entrevista, un diálogo que mantenía Fabián Galarraga con Diego Napoli. Él es un joven entusiasta, seguidor de los murciélagos, de las murciélagos, el deporte que practican muchas personas ciegas en la Argentina. La selección de fútbol para ciegos son los murciélagos, y así charlaba Fabián con Diego Napoli. Quiero presentar a Diego Napoli. Él es colega del periodismo deportivo y además relator. Para el colectivo de personas con discapacidad ha sido y es muy importante, sobre todo en estas competencias de los murciélagos, de las murciélagas, en las competencias olímpicas, porque desde su propio canal y desde distintos ámbitos de comunicación se ha convertido en una referencia para nosotros que nos interesa seguir el deporte, los olímpicos, o los paralímpicos, o los mundiales, tanto porque abre una puerta o una ventana para permitir el acceso a esos contenidos, como también por el modo en que relata, por ejemplo, para quienes somos personas ciegas. Diego Napoli. Diego, un abrazo grande. Fabián por aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Muy buenos días. ¿Todo bien por acá? ¿Con frío? Está bravo, ¿eh? Se hace sentir en todo el país.
Bueno, sí. Contame, contame un poquito de vos y contame cómo surge esta iniciativa, de dónde te surgen estas inquietudes, cuál es tu relación con el colectivo de la discapacidad, más allá de tu relación profesional con el deporte, digamos. Bueno, a ver, mi relación con la discapacidad va relacionada con un problema de visión que tengo yo también, que afortunadamente, bueno, gracias a una medicación he podido soslayar y mantener a raya, ¿no? Yo tengo una enfermedad congénita que es la neuropatía óptica de Leber. Y bueno, he podido, gracias a una medicación y gracias a la detección temprana de la enfermedad, mantener la raya, digamos, ¿no? Tengo una capacidad de visión con lentes de contacto o con anteojos de un 80%, que bueno, me permite manejar, me permite hacer deporte y mantener un nivel de vida bien adecuado, ¿no? Pero él es sabido lo que es padecer la complicación visual, ¿no? En cuanto a los primeros meses de esa enfermedad que te agarra, se te manifiesta en la adolescencia y te va reduciendo la visión casi a cero, digamos. Eso por empezar. Luego, bueno, tengo relación con diferentes personas con discapacidad también. Eso propiamente dicho en cuanto a lo que vos me decís o la pregunta en relación a la discapacidad. Y en cuanto al deporte, bueno, de practicarlo toda la vida y relacionado con mi vocación por la comunicación, se me ocurrió crear hace 3-4 años, previo a los Juegos de Tokio, primero un Instagram, después un canal de YouTube y luego fue creciendo. Yo mismo le fui encontrando un poco el rumbo de qué era lo que a la gente le interesaba, y bueno, y así nació Argentinos Olímpicos, ¿no? Hasta el día de hoy, que todavía le estoy tratando de encontrar la vuelta, ¿no? Pero bueno, ver o darnos cuenta qué es lo que le interesa al público, que por ahí no tiene tanta dentro de estos medios que hoy se han masificado tanto, el stream, las redes sociales, por ahí no hay tantos periodistas que se dediquen a lo que es propiamente el deporte olímpico o el deporte paralímpico. Hay mucho, está lleno de streamers de fútbol, hablando de fútbol, sí, pero no hablando de otros deportes. Entonces así es como nace Argentinos Olímpicos. Y has tenido una repercusión importante, al menos en el colectivo nuestro, digo, ¿no? En el colectivo de la discapacidad y de los ciegos específicamente, con esto de los murciélagos, de las murciélagas. Siempre se dice que, me lo decía alguna vez Víctor Hugo, dice, el lucimiento de nuestro trabajo viene mucho de la mano de los resultados también. Si los resultados son buenos, el trabajo luce más. Seguramente eso es un elemento, pero la importancia de la generación de estos espacios, digo, y de poder sostenerlos casi en soledad, como lo estás haciendo. Sí, bueno, obviamente mi trabajo es mínimo al lado de lo que hicieron y vienen haciendo los murciélagos, y ahora sumada a las murciélagas que hace un par de años, bueno, comenzaron a tener mayor repercusión, pero la verdad que sí. Y en cuanto a lo que vos decís, que ha tenido repercusión, incluso a mí me ha sorprendido. Yo he subido luego de la clasificación de las murciélagas a la final el video, el recorte de los penales. Al momento, ahora a la mañana que me fijé, tiene 25.000 visualizaciones, algo que para mí es impresionante. Y sí, después, bueno, ha tenido una repercusión muy grande. Incluso a mí me ha sorprendido porque se ha comunicado mucha gente relacionada al colectivo de personas ciegas, diciéndome que el relato estuvo muy bien porque les ayudaba a entender dónde estaba la pelota, cómo se iba distribuyendo el juego, y esa era mi idea. Mi idea era esa, tratar de relatar sabiendo que iba a haber del otro lado muchas personas ciegas y poder explicarles de la mejor manera cómo estaba transcurriendo el juego, que además
explicar que es muy difícil, porque es un juego muy rápido y muy dinámico, en donde tal vez en 1 o 2 segundos la pelota está en 2 lugares distintos de la cancha. Y para los que por ahí no somos relatores, porque yo no es algo que haga asiduamente, sí veo mucho deporte, pero no lo relato. La verdad que haya tenido repercusión dentro de lo que son las personas con discapacidad visual es algo que a mí por lo menos me llena el alma. Los ciegos somos muy escuchadores de, por lo menos los que somos un poco más veteranos también, muy escuchadores de radio a la hora de elegir una transmisión de fútbol. Pero bueno, la radio hoy se escucha cada vez menos, incluso hasta por cuestiones de sintonía, más allá de las alternativas de internet. Y vos le vas encontrando la vuelta a una suerte de combinación entre lo que sería un relato televisivo, pero audio descriptivo, podríamos decir, para lo que nos interesa esa temática también, ¿no? Claro, sí, bueno, también teniendo en cuenta de que también sabía que había gente mirando, afortunadamente pude transmitirlo a través de YouTube el partido, entonces bueno, buscar el equilibrio de que no sea tan pesado para el que lo está viendo, claro, pero sí poder ser descriptivo para el que solamente lo está escuchando. Y la verdad que a pesar de he visto 3 o 4 haters que me han comentado que por ahí no les gustó tanto, están en todo su derecho, pero nada, veo que la gran mayoría, y sobre todo me han escrito, no sé si decirte todos, pero el 80-90% de jugadores y jugadoras me han escrito, he tenido contacto con ellos y la verdad que me han agradecido, y eso ya para mí es un premio, y el hecho de que les haya gustado la forma de relatar y la forma en que lo acerqué, tal vez lo que te decía puede llegar a tener que ver con la experiencia de saber que por ahí, de haber vivido una especie de ceguera en algún momento de mi vida, de saber cómo es lo mejor para que la gente lo pueda entender, ¿no? Para que las personas ciegas lo puedan entender. ¿Y qué te surge? Como vos decías, todavía le estoy buscando la vuelta a esto. ¿Qué te surge para el futuro? Porque me imagino que se te deben plantear un montón de desafíos en lo personal, en lo profesional, pensando en qué bueno sí profundizar esto haciendo tal o cual cosa. Bueno, sí, ideas un montón. A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con el periodismo de entrevistas. En mi canal hay muchas entrevistas. Este fin de semana tengo programada una, no la quiero decir porque por ahí se cae, pero como pasa siempre, pero con entrevistas con deportistas, obviamente a uno siempre le gustaría entrevistar a lo más alto, pero me gustaría poder acercar a la gente los distintos deportes que por ahí no son tan populares y realmente hoy en día la están pasando mal, tienen muchas dificultades, hay muchos deportistas o vendiendo rifas o haciendo sorteos para viajar o para acercarse a distintos torneos, y la verdad me gustaría ir por ahí, no por el lado de entrevistas, y mostrar bueno la dificultad que están pasando hoy en día los deportistas para llegar a los campeonatos y representar a la Argentina, ¿no? ¿Y le encontrás alguna beta, algún costado comercial a todo esto? Porque digo, está bien, lo vocacional es importante, todos decimos bienvenido, pero hay que comer también. Bueno, a ver, por ese lado, yo cada vez porque bueno, esto de las transmisiones lo vengo haciendo con muchos deportes. A mí me gusta acercar el deporte de la manera que pueda. Es más, sin ir más lejos, anoche lo hice con las Panteras, la selección argentina de vóley femenina. Pero yo lo vengo haciendo desde que arrancó el año. Retransmito, pongo la transmisión en YouTube y llevo a la gente a que vaya a otra plataforma que se llama Playback. Y de ahí emito los partidos que en general hoy en día se transmiten por televisión por cable. Ajá. Yo entiendo que hay mucha gente que no tiene cable y tal vez no puede ver. Lo hice con los Pumas, lo hice con la selección sub-20, con la sub-17, lo hice en el Mundial de Handball, y se aprendió mucha gente. Y bueno, cada vez que termino una transmisión, como lo hice también con
con la de los murciélagos, nada, les cuento que tengo un alias, les dejo el alias, el que quiere colaborar, y bueno, la gente en general colabora con una cosa mínima, ¿no? Pero que sirve mucho. Yo además, bueno, tengo un trabajo aparte, pero bueno, por ahora vamos por ese lado. Obviamente me gustaría crecer y se crece de esta manera, ¿no? Masificándose, llegando a distintos lugares. La verdad que el crecimiento que me dieron los murciélagos en esta semana, la verdad, fue muy grande. Qué bueno, qué bueno. Y siempre pensás, sea lo que fuere, sea el deporte que sea, la disciplina que relates, siempre pensás en esto de en el modo de construir el relato, pensando en quién te puede estar mirando o en quién te puede estar escuchando. Sí. Y vos fíjate que hay una cosa que pasa en el deporte argentino, no sé en los otros, pero en otros países sí les pasará. Pero todos los deportes, digamos, cada uno tienen un público muy particular. Las leonas tienen un público muy de ellas, la selección de vóley femenino tiene un público muy de ellas, los Pumas, la selección de handball, tienen como micro públicos, micro mundos que son muy particulares uno con el otro, y fui con el tiempo aprendiendo a tratar con cada uno de ellos, ¿no? Cómo se refieren, los términos que usan, y bueno, obviamente los murciélagos no están exentos de eso, ¿no? Y no lo digo únicamente por el hecho de la ceguera o de las personas con discapacidad. También tienen un micromundo muy relacionado con el fútbol, de cómo los argentinos vivimos el fútbol, ¿no? Que es distinto a cómo los fanáticos por ahí del hockey o del vóley viven su deporte, o del rugby, por dar un ejemplo. Y bueno, y siempre me fijo en eso, y me voy dando cuenta de eso, y voy conociendo además, ¿no? De esto que estás diciendo yo te puedo transmitir la experiencia propia, y lo primero que me gustó, yo te conocí ahora en el creo que fue el primer partido de los murciélagos, aquel que te costaba tanto transmitir porque se cortaba la transmisión, que era un lío. ¡Uy, qué manera de sufrir! Pero a mí me gustó mucho la espontaneidad con que lo hacías y te referías a la terminología, porque a uno le pasa todo el tiempo esto, encontrarse con gente, ¿cómo le digo a este? Le digo ciego, le digo no vidente, le digo persona ciega, y vos lo resolvías con una naturalidad en el modo de construir la transmisión, que fue lo primero que a mí me llamó la atención, y digo, qué bueno que pueda darse de esta manera. Sí, bueno, a mí me pasa eso, tal vez lo que te decía tiene que ver un poco con la experiencia, y también de tratar con personas ciegas. Y bueno, a lo largo de las transmisiones también me he encontrado con eso, ¿no? Por ahí gente que en el chat preguntaba, ¿cómo se dice tal cosa? O me daba cuenta que por ahí gente que quería expresar algo y le daba un poco de... Está también el miedo a la discriminación, el miedo a... por ahí me desubico. Recuerdo uno en un momento dijo, iba a hacer un chiste, pero me di cuenta que son ciegos. Y yo le dije, haz el chiste que quieras mientras sea con respeto. Digo, no sería una falta de respeto hacer un chiste. Yo trataba durante la transmisión de hacer varios chistes, y nada, y no pasa nada, y justamente tomar con naturalidad, ¿no? Siempre hay que entender que la ceguera no es un defecto, sino una condición. Bien, la interesante charla de Fabián con Diego Napoli, y conociendo un poco más de los entretelones del relato de fútbol de ciegos, y pensando específicamente en una audiencia mayoritaria de personas ciegas, ¿no? Siempre dijimos que el fútbol y los relatores de fútbol, por radio especialmente, son como audiodescriptores, son quienes con la imaginación, pero con la descripción de imágenes, de movimientos, nos han enriquecido a las personas ciegas y nos han permitido disfrutar de
una de las pasiones más grandes de nuestro país. Que ayer tuvo otra alegría, ¿no? Ayer celebramos el triunfo contra Chile, la vuelta de Messi, el debut de Mastantuono y esas alegrías que el fútbol nos brinda en este país, de las que nos queda y las que por suerte tenemos la oportunidad de disfrutar. Quienes tuvimos la posibilidad de transitar épocas donde era difícil, ¿no?, ser hincha de la selección, este tiempo es un tiempo de disfrute y de mucha emoción. Así que celebramos esa fiesta que se vivió anoche también. Vamos a ir cerrando contándoles solo que, como hablábamos con Monseñor Colombo hace un rato, se aprobó el miércoles, finalmente, entre otras medias sanciones que hubo, el incremento para jubilados de la mínima y la emergencia en discapacidad. Ya comenzaron las reuniones de distintas organizaciones y referentes con senadores de distintos bloques y hasta con la vicepresidenta Victoria Villarroel, con la idea, por supuesto, de que se llegue al recinto lo más rápido posible, que tenga un tratamiento rápido en comisión, este dictamen de la Cámara de Diputados, para que en la Cámara de Senadores se pueda tratar rápidamente en el recinto. Es un tiempo que es muy complicado para el sector, por múltiples razones que se conocen. Las auditorías en las pensiones, el desfinanciamiento de las prestaciones, más burocracia, la sospecha permanente, y todo eso ha generado un cóctel enorme que ha provocado que el miércoles miles y miles de personas, lo decía yo en las redes sociales mías, muchas familias esta vez acompañando a los profesionales, porque muchas veces se ve muy fragmentado el reclamo, las personas con discapacidad por un lado, los trabajadores o prestadores del otro, y muy pocos familiares. Tengamos en cuenta, y siempre lo digo, que más de 5 millones de personas en nuestro país viven atravesadas por la discapacidad, porque tienen 1, 2 o más miembros con discapacidad en su familia. Entonces esto impacta en una gran parte de la sociedad argentina. Entonces resulta como por lo menos increíble o difícil de entender este proceso de tanta fragmentación y de poca masividad, que afortunadamente en este tiempo se va revirtiendo, porque discapacidad volvió a ser agenda en los medios, volvió a ser tema en muchas conversaciones cotidianas, también se ha registrado como conversación en las redes sociales. Me parece que son signos buenos para que esta agenda esté presente. Y por supuesto, ojalá que a partir de esta media sanción, del debate próximo en el Senado, de las manifestaciones populares, se pueda conseguir que un gobierno insensible, un gobierno de los números, de las empresas, de las macroempresas, no de las pymes, pueda darle una mirada distinta de lo que viene siendo hasta el momento a la discapacidad, en la atención, en la agenda, en la asignación de recursos, que en definitiva de eso se trata, porque no hay inclusión sin recursos, no hay inclusión real sin un Estado que promueva de manera efectiva esa inclusión para las personas con discapacidad. Ha sido todo por hoy, nos reencontramos la semana próxima. Gracias Martín, gracias a todos ustedes. En Radio Caput, la semana próxima nuevamente estamos haciendo diseño universal. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Careaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga,
no sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares.